La revolución industrial. A manera de introducción, la revolución industrial fue un periodo que significó una profunda alteración reformadora provocada por la industria al renovar sus procesos fabricales. Mediante la automoción y el maquinismo tuvo sus inicios Inglaterra a finales del siglo XVIII, extendiéndose hasta el siglo XIX. Impulsó por una sucesión de inventos tipo mecánico motriz para la fabricación de artículos hasta entonces hechos a base de artesanía. Los estudios sociales provienen de la reflexión filosófica moral que surgió durante la revolución industrial. Cuando hablamos de la revolución industrial, hacemos referencias al proceso en el que la producción de los bienes cambió radicalmente a nivel global, donde las economías se basan en un sector primario y se enfrentaron a la aparición de una nueva forma de fabricar. La primera revolución industrial comenzó en el Reino Unido, concretamente en el año 1760, gracias a los avances científicos que se unieron a una búsqueda de nuevos métodos de producción, extendiéndose posteriormente por el resto de Europa. Las condiciones económicas políticas de los británicos permitieron la aparición de esos fenómenos. La revolución industrial supuso un cambio total en las bases económicas, pasado de una economía estancada basada en la agricultura, en la producción artesanal y en un comercio limitado a otra economía, caracterizada por un crecimiento sostenido y basa en la producción industrial y en el desarrollo comercial y financiero. Desarrollo. Gracias a las materias primas que conseguían los ingleses, sobre todo el carbón, consiguieron introducir la máquina de vapor, la cual se consideraba motor de la primera revolución industrial, junto a los altos hornos de la siderurgia. A partir de aquí surgieron diferentes innovaciones que cambiaron el mundo. Algunos ejemplos: la máquina de vapor de Watt, 1788. La máquina de vapor, que aprovechaba la energía de la expansión del agua caliente, se cita a menudo como el viento más importante de la época. El segundo es el telar mecánico, 1785. La máquina duplicó la velocidad de producción de telas y permitió prescindir de tejedores manuales cualificados. La máquina totalmente automatizada solo necesitaba un trabajador para cambiar los huesos. La desmontadora, 1794. Lo que se necesitaba a continuación era proporcionar a las máquinas, cada vez más hambrientas, suficiente materia prima con la que trabajar. Sobre todo el algodón. El algodón se recogía, clasificaba y limpiaba a mano, normalmente con mano de obra esclava. El alumbrado público de gas, 1807. La llegada de la luz a calles hasta entonces oscuras transformó las costumbres de la gente, al no parecer ya tan peligrosas por la noche. Más gente se aventuraba a salir a restaurantes y lugares desnudos. El electromine, 1825. Se trataba de un trozo de hierro en forma de herradura dentro de una bobina de alambre que podían transformar electricidad, imantar y desimantar el hierro. Consecuencias de la revolución industrial. Esta etapa no solo trajo consigo cambios, sino también consecuencias en la economía, la política, la geografía y la cultura. La revolución industrial tuvo importantes consecuencias: la mecanización del trabajo y el surgimiento de grandes fábricas, cambios en la estructura económica y social, y el éxodo masivo de habitantes en áreas rurales hacia las ciudades. En el consecuente crecimiento y precarización de las condiciones de vida en esas últimas. El impulso del carbón mineral
como principal fuente de energía, provocó tanto desde sus inicios como hasta el día de hoy un importante. La revolución industrial tuvo numerosas consecuencias en la sociedad, tuvo positivas tanto como negativas. Una de las principales consecuencias fueron: urbanización. La revolución industrial provocó un gran crecimiento de las ciudades, ya que la industria se concentraba en las zonas urbanas. Esto se llevó a un éxodo rural masivo, con la gente abandonando en el campo en busca de empleo en las fábricas. Sin embargo, las condiciones de vida en la ciudad eran muy precarias, con nacimiento, falta de higiene y altos niveles de contaminación. 2. Cambios de estructura social. La revolución industrial creó una nueva clase social, la burguesía industrial, compuesta por los dueños de las fábricas y empresarios. Esta clase se enriqueció enormemente, mientras que las clases trabajadoras, compuestas por los obreros de las fábricas, vivían en condiciones de pobreza y explotación. 3. Explotación laboral. Los trabajadores de las fábricas sufrían largas jornadas laborales, condiciones peligrosas y salarios bajos. Además, los niños también eran empleados de las fábricas, lo que llevó a una explotación infantil generalizada. 4. Cambios de la estructura familiar. Llevó a un cambio de la estructura familiar, ya que los miembros de la familia tenían que trabajar en las fábricas para poder sobrevivir. Esto llevó a una separación de las familias y a una disminución de la importancia de los roles tradicionales de género. 5. Mejoras de la calidad de vida. A pesar de las condiciones de trabajo difíciles, la revolución trajo mejoras a la calidad de vida para muchas personas. La producción en masa permitió la posibilidad de bienes de consumo a precios más La producción en masa permitió la disponibilidad de bienes. La producción en masa permitió la disponibilidad de bienes y consumo a precios más bajos, lo que mejoró el nivel de vida de la clase media. 6. Cambios de la educación. La revolución industrial llevó a la recreación de escuelas públicas y a una mayor importancia de la educación. Esto se debe a la necesidad de trabajadores capacitados para las fábricas y a la creciente conciencia de la importancia de la educación para el desarrollo económico. La aparición de nuevas clases sociales. La aparición de una nueva clase social, el proletariado de las fábricas, exigía cambios en el orden social. Por su parte, el proletariado se forma inicialmente con trabajadores serviles que se van liberando y algunos artesanos que no pueden resistir la competencia de las primeras industrias. Después se van proletarizando los campesinos que abandonan el servilismo. El proletariado se caracteriza por realizar un trabajo asalariado, en contraste con el trabajo que desarrollan los esclavos o los siervos medievales atados a la tierra, a la que arrancaban frutos que consumían y entregaban al señor feudal y al clero. Esta clase, el proletariado, solo contaba con su fuerza física y con su prole para sostenerse y sostener a los suyos. Vendían como mercancía su fuerza de trabajo. En esta clase social también influyó lo que viene siendo la burguesía. La burguesía como clase tiene sus comienzos cuando las sociedades feudales llegan a su fin. Buscaban imponer sus concepciones del mundo, su cosmovisión, solo así se garantizaba el control completo de la sociedad. Los antecedentes de la burguesía son los comerciantes y artesanos que se liberan de la sujeción feudal. A partir de esto, la burguesía libra una lucha por desplazar el grupo dominante, compuesto por señores feudales, amos de la tierra y el clero. El combate impactaría en el terreno económico, científico, ideológico y por último el político, donde se da forma a las luchas sociales parciales. La burguesía aspiraba a controlar no solo la esfera económica, sino también el mundo material y simbólico para sus intereses y valoraciones. Debido a la aparición de nuevas clases sociales, estos fenómenos debían ser estudiados por sociólogos de la época. No fueron las consecuencias positivas de los dichos cambios de la revolución industrial, sino sus efectos negativos los que abrieron el interés de los sociólogos por estudiar estos fenómenos sociales, quienes se sentían preocupados por el caos y el desorden resultante de la revolución industrial. Autores como Karl Marx, Max Weber,
y George Zimmer manifestaron la teoría sociológica tratando de estudiar los problemas y en algunos casos se esforzaron por desarrollar programas que pudieran resolverlos. Por ejemplo, la burguesía conquista el dominio de la nueva sociedad capitalista y el proletariado se va formando. Las masas asalariadas posibilitan el establecimiento de un nuevo orden social, pero son brutalmente explotadas en este proceso. Ante esto, Karl Marx, en su obra Manuscritos Económico-Filosóficos, redactada en 1844, consideró que se produjo una enorme devaluación del mundo humano. Después de haber escuchado los hechos, desarrollos, consecuencias tanto económicas como sociales de la revolución industrial, podemos hacer una conclusión, que en general el término revolución industrial se empezó a utilizar a principios del siglo XIX para referirse a lo que hoy denominamos la primera revolución industrial, que fue un episodio de cambio tecnológico y social que tuvo lugar originalmente en Inglaterra durante el periodo 1760-1840 aproximadamente. En resumen, la revolución industrial tuvo un impacto profundo en la sociedad, tanto positivo como negativo. Si bien trajo mejoras en la calidad de vida y avances tecnológicos, también provocó explotación laboral, pobreza y desigualdad social. El trabajo fue hecho por Lizárraga Armentarelli, Benítez Luna Daiza, De la Cruz Chiquete Jorge, García Martínez Naideril, Marín Prado Victoria, Ortiz Gaxiola Esbeidi, Tirado Ibarra Varelia, del grupo 1-8.